Bueno, es una cosa que viene de la Edad Media. Ahí en el libro Hipólito Sanchís, que es profesor, compañero mío, pero que además es grande de España porque es descendiente directo del vencedor de Pavía, dice que hoy día es sencillamente un reconocimiento de un hecho pasado donde una familia puede, en cierta forma, presumir o que le sea reconocido una serie de méritos que ha hecho a favor de la nación, ¿no? Porque no tiene ninguna otra implicación. Es decir, hoy día lo único que implica es que te reconocen que alguien que te antecesor tuyo, bueno, pues ha hecho algo a favor en este caso de España, ¿no? Y por tanto por eso te reconocen, digamos, a través de un título nobiliario. Los reyes te reconocen, digamos, ese mérito, ¿no? Aunque parezca mentira, España era una monarquía sin rey. Es decir, Franco siempre dijo que ganó la guerra, tardó 40 años, pero que algún día España volvería a ser una monarquía, como de hecho fue. Y entonces yo creo que él entendía que al ser un reino y él ser, en cierta forma, el regente, ¿no? Pues tenía la capacidad de, como regente, poder entregar títulos nobiliarios. Entonces entregó una serie, es decir, hizo dos cosas. Cuando acaba la guerra, restablece todos los títulos nobiliarios de España que venían desde la Edad Media, porque la República, como buena república, los había suprimido, no existían, restablece los antiguos y decide premiar, digamos, a una serie de gente que a su criterio habían hecho cosas importantes desde el punto de vista militar, político, industrial, empresarial, con títulos nobiliarios. Generalmente a gente que se les da cuando ya han muerto. Es una cosa bastante curiosa. Es decir, les concede los títulos nobiliarios cuando mueren. No los disfrutan en vida, sino los disfrutan los hijos, ¿no? Que es una cosa que llama bastante la atención, ¿no? Los historiadores del CEU y otros muchos más que están por toda España constituimos una escuela historiográfica rara, ¿no? Una escuela historiográfica en el sentido de que normalmente cuando se habla de una escuela suele haber un maestro que a su vez en la universidad ha ido dando, digamos, oportunidades a otros alumnos, que a su vez han tenido otros alumnos y forman un bloque. En nuestro caso no, es así. Somos una escuela que además, donde algunos son profesores universitarios, pero otros son, por ejemplo, generales que son historiadores o profesores de instituto, que lo que realmente nos une y lo que nos relaciona es nuestra forma de entender y afrontar la historia de España. Entonces, cuando se produjo todo el tema, digamos, de la ley de memoria histórica, pues evidentemente todos nosotros, en general éramos todos contrarios a la ley de memoria democrática y por tanto nos sorprendió mucho lo que estaban haciendo, ¿no? Con los títulos nobiliarios. Y pensamos, oye, vamos a hacer entre todos, de una forma rápida, entre varios historiadores, hacer un libro que realmente cuente, digamos, quiénes son estos señores. Porque yo creo que lo interesante es que estos señores no son gente que se les dio el título sin ningún motivo, porque a Franco yo creo que jugaban con el almús, sino gente que desde el punto de vista de la España nacional habían hecho algo importante para España y los españoles y por tanto por eso Franco y la España nacional les dio unos títulos, ¿no? Bueno, casi todos son hombres, eso es importante. Y dentro de los hombres hay fundamentalmente, digamos, yo creo que dos bloques, ¿no? Están los militares y los civiles. Los militares fundamentalmente son militares que ganaron la guerra civil y que colaboraron de manera estrecha en la construcción del régimen del 18 de julio. Yago, etcétera. Esas son quizás las figuras más, pues García Escámez, todos generales. Y luego tenemos los civiles. Normalmente los civiles, su mérito es que desarrollaron o empresas o tecnologías o asuntos económicos que fueron importantísimos para España. Pues por ejemplo, Torroja, el abuelo de la cantante Mecano. Este era un ingeniero que fue el primero que empezó a desarrollar temas de hormigón armado en España, creó un instituto para el estudio del hormigón armado. Fue muy famoso porque el voladizo del hipódromo de la Zarzuela, que hoy día nos parece normal, pero que en aquella época era un alarde tecnológico brutal, lo construyó él. Entonces se le dio precisamente por su colaboración al desarrollo de algo que ahora nos parece normal, pero entonces era muy moderno, como era el hormigón armado. Por ejemplo, el de Fenosa, el marqués de Fenosa, bueno, pues que creó las fuerzas eléctricas del noroeste de España. Es una compañía eléctrica en una España que tenía una necesidad, brutal de energía, pues creó una gran empresa eléctrica. Entonces hay otro bloque importante, digamos, de personas civiles, sobre todo. Pero luego tenemos dos grupos más pequeños, uno de mujeres, ¿no? Por ejemplo, la marquesa Camporredondo, Pilar Primo de Rivera, que se les dieron títulos pues por su labor fundamentalmente en la historia de España. Y luego también tenemos otros, que son también muy pocos, que son gente que fue asesinada en la guerra. Es decir, antes o incluso antes de la guerra, que son Calvo Sotelo, José Antonio Primo de Rivera. Es
decir, Ramiro, es decir, una serie de títulos que realmente no tienen un mérito especial desde el punto de vista de la guerra, sino que son gente que injustamente fueron asesinados antes de la guerra y las familias, en cierta forma, son recompensadas con un título nobiliario por el sacrificio enorme que supuso la vida de sus familiares asesinados en una cuneta. Bueno, yo no soy jurista, ¿no? Yo entiendo que los títulos nobiliarios es una prerrogativa del rey. El rey es el que puede poner y quitar títulos nobiliarios, con lo cual el gobierno de la práctica los está quitando porque puede a golpe de BOE, ¿no? Pero yo entiendo, y eso aquí yo creo que hay especialistas en derecho nobiliario que yo no lo soy, no podría o no debería porque el rey es el que puede poner. En última instancia, si él entiende que los de Franco son ilegales porque no los dio el rey, cosa que podría entender, pero tendría que quitarlos todos. Es decir, ha quitado solo algunos. Torroja, el abuelo de Mecano, ese lo ha indultado. Por ejemplo, ha indultado a, bueno, que también era lógico, a Ramón y Cajal. Le da un título Franco y no tiene, la verdad es que no tendría mucho sentido quitarle a Ramón y Cajal un título nobiliario porque no tiene ninguna culpa. Luego, por ejemplo, ha habido otros que ha indultado porque yo tampoco creo que sepa muy bien quiénes son. Por ejemplo, la marquesa de Camporredondo. Lo he indultado porque no sabe realmente yo creo que el gobierno no sabía quién era esta señora. Esta señora es una mujer al que asesinan a su marido y sus hijos al principio de la guerra, los rojos, y le da un título, pero yo personalmente pienso que Franco le da el título porque una de sus hijas está casado con el ministro Girón de Velasco. No le quiere dar el título a Girón, pero se lo da a su suegra como mujer, digamos, como ejemplo de familia que ha quedado absolutamente, digamos, masacrada por la barbarie de la guerra, asesinando a su marido y a sus hijos en un buque prisión. Entonces se lo da a ella, aunque al final ese título acaba teniéndolo la familia, claro, pasa de hija a hija y al final lo tiene, el que lleva el título actualmente es un hijo de Girón de Velasco, ¿no? Entonces yo creo que unos, digamos, les ha parecido mal no indultarles porque realmente, por eso de Ramón y Cajal era un poco, acusarla de franquista era muy duro, y otros porque sencillamente no tenían muy claro lo que eran. Entonces lo han hecho al albur con un criterio que yo creo puramente político. Es decir, estos sí porque a mí me caen mal y son una panda de fascistas y tal, y estos otros que pienso que no eran hijos de su tiempo, no lo eran tanto, a estos los perdono, ¿no? Bueno, una cosa curiosa, ¿no? Es decir, yo desde la óptica del gobierno, yo pienso que tiene que ser los títulos, Franco no puede dar, que es lo que decían, ningún título nobiliario, y por tanto todos son nulos, y por tanto hay que quitar todos. Pero han hecho uno sí y otro no. Vamos a ver, el rey Juan Carlos concede alguna serie de títulos, por ejemplo, Arias Navarro, a Carrero Blanco, a la familia Franco, y estos también los han quitado. Que ahí yo entiendo que ahí ya no hay, porque ahí los concede el rey y tendría que quitarlos el rey. Es decir, los concede Juan Carlos y tendría que quitarlos Felipe VI. No, pero ahí también hay. Y como son títulos franquistas, a Arias Navarro, último jefe de gobierno y primero de la transición, a Carrero Blanco, asesinado por ETA, pues también el rey les concede, evidentemente además los concede con grandeza de España, se los quitan a ellos y también se los quitan a la familia Franco, ¿no? Títulos concedidos por el rey. Bueno, ¿hasta qué punto el gobierno puede quitar títulos concedidos por el rey? Bueno, pues parece ser que sí puede, a golpe de BOE lo puede hacer. Yo ya te digo, yo no soy un especialista en derecho nobiliario, pero entiendo que para quitar unos títulos concedidos por el rey tiene que ser el rey el que los retire, no puede ser el gobierno. Pero bueno,